La Academia de Entrenamiento Galáctico era una maravilla de cooperación interestelar e innovación, un lugar donde los reclutas más brillantes y talentosos de cada rincón del universo conocido venían a perfeccionar sus habilidades. No era solo un campo de entrenamiento, sino un crisol diseñado para impulsar a cada cadete más allá de sus límites, forjándolos en guerreros, estrategas y líderes. La academia flotaba en el vacío del espacio profundo, una enorme estación, compuesta por brillantes torres metálicas, cúpulas de observación transparentes y amplias arenas que parecían estar vivas con actividad a todas horas. Fue aquí donde se formó el futuro de la galaxia y entre los reclutas se construyeron o se destrozaron reputaciones. Krenar era una de las figuras más prominentes de la academia, proveniente de la especie guerrera Rak. Era una figura imponente con hombros anchos, piel azul grisácea que brillaba como piedra pulida y 4 ojos penetrantes que escaneaban sus alrededores con confianza y desdén. Los Arek se enorgullecían de su destreza en el combate y Krenar era un excelente ejemplo de la superioridad física de su especie. Rápidamente había ascendido al dominio en la academia, superando a cada oponente con una combinación sin esfuerzo de fuerza, velocidad y precisión táctica. El combate Krenar no era solo una habilidad, era un arte. Sus victorias eran rápidas y decisivas, dejando a sus oponentes desmoralizados y a la multitud entusiasmada. Pero hoy Krenar estaba aburrido de pie en el salón de entrenamiento central, rodeado de cadetes de docenas de especies. Dejó escapar un gruñido de impaciencia. La última ronda de combates de sparring había sido previsiblemente aburrida. Ninguno de los retadores le había dado ni un momento de vacilación mientras se apoyaba contra la pared con su lanza de plasma. Apoyado casualmente a su lado, inspeccionó la habitación en busca de algo. Cualquier cosa que pudiera ofrecer un desafío. Fue entonces cuando vio a Kyle Cooper, el cadete humano, sentado al borde del pasillo observando tranquilamente los partidos en curso. Kyle no era nada destacable para los estándares galácticos, de estatura promedio, con una complexión delgada que sugería agilidad más que fuerza. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado y sus ojos verdes escaneaban la escena con una intensidad tranquila. A diferencia de los otros cadetes que zumbraban con energía nerviosa o buscaban impresionar a sus compañeros, Kyle exudaba una confianza tranquila. No intentaba atraer la atención sobre sí mismo. Parecía contento de mirar y aprender a Krenar. Esta actitud era casi insultante. ¿Qué era un humano? Una especie que apenas había salido de su mundo natal, conocida más por su astucia diplomática que por su destreza física. Como si pertenecieran. Los labios del guerrero RX se curvaron en una mueca de desprecio si el pensamiento humano, solo la observación, podía convertirlo en un guerrero estaba muy equivocado. Tú ahí, Krenar llamó su profunda voz cortando la guarida del salón como una espada. La conversación cesó y las cabezas se giraron cuando los cadetes siguieron su mirada hacia Kyle el humano. Miró hacia arriba sorprendido por la repentina atención. Krenar dio un paso adelante, su enorme cuerpo elevándose sobre los otros reclutas mientras corría por el salón. La multitud se abrió para él instintivamente, una ola de movimiento que dejó a Kyle expuesto. Si tú, Krenar, dijo su voz goteando desdén terrícola, ¿crees que puedes aprender a luchar sentándote allí como un espectador en un carnaval? Kyle se puso de pie lentamente. Su expresión cautelosa había visto a Krenar en acción. Todos tenían la reputación de los guerreros RX, lo precedía, y su gran tamaño y presencia eran suficientes para intimidar a la mayoría de los cadetes, pero Kyle no se inmutó. En lugar de eso, miró a Krark a los ojos de manera uniforme, sus ojos verdes firmes. Estoy aquí para aprender, dijo Kyle. Su voz era tranquila, firme y sin rastro de miedo. La multitud murmuró intrigada por la respuesta humana. La mueca de Krark se hizo más profunda. Aprende, entonces déjame enseñarte algo. Tal vez una lección de humildad. El desafío flotaba en el aire cargado de tensión. Kyle dudó por un momento, su mente corría. Rechazar el desafío sería visto como cobardía y perdería el respeto de sus compañeros antes de tener la oportunidad de demostrar su valía, pero aceptar significaba entrar en la arena con uno de los luchadores más formidables de la academia,
una perspectiva que, en el mejor de los casos, era desalentadora. «Acepto», dijo Kyle finalmente. Su voz era clara y resuelta, aunque su corazón el murmullo. En la multitud se hizo más fuerte, una mezcla de sorpresa y emoción. Era raro que alguien se enfrentara voluntariamente a Krenar y mucho menos a un cadete humano. Una sonrisa burlona se extendió por el rostro de Krark. «Bien», dijo, su tono estaba mezclado con burla. «Al menos tienes el courage de dar un paso adelante. Veamos si tienes algo más». El salón de entrenamiento zumbó de actividad mientras el cadete se apresuraba a seguir el drama que se desarrollaba. Las palabras se difundieron rápidamente y pronto la arena estaba llena de reclutas ansiosos por presenciar el espectáculo. Kyle caminó hacia el centro del salón. Sus movimientos eran medidos y deliberados. Podía sentir el peso de los ojos de los cadetes sobre él. Su curiosidad y escepticismo eran palpables para muchos de ellos. Esto era una conclusión inevitable, una muestra de superioridad de RX y locura humana. Cuando Kyle entró en el círculo de combate designado, respiró hondo. Centrándose, había entrenado durante meses en la academia, estudiando no solo técnicas sino también las fortalezas y debilidades de otras especies. Sabía que la fuerza de RW por sí sola no ganaría esta pelea. Si iba a tener una oportunidad, tendría que confiar en su ingenio y cualidades de adaptabilidad en las que los humanos habían confiado durante milenios. Krenar entró al círculo con un aire de dominio casual, su lanza de plasma descansando en su hombro, el arma, un eje brillante de aleación alienígena que crepitaba con energía, era tanto una herramienta como un símbolo de su destreza. Lo hizo girar perezosamente mientras se acercaba, sus 4 ojos fijos en Kyle con un brillo depredador. «Elige tu arma», dijo el terrícola Krenar. Haciendo un gesto hacia el estante de armas en el borde del círculo, el estante estaba lleno de una variedad de opciones, desde espadas afiladas hasta escudos de energía, cada uno diseñado para un estilo diferente de combate. Kyle escaneó brevemente la selección antes de tomar un bastón, una simple vara sin adornos hecha de fibra de carbono reforzada. La multitud se rió entre dientes por su elección. Un palo. Alguien murmuró, su voz teñida de incredulidad. Krenar se rió abiertamente. «Ah, qué apropiado. Un arma primitiva para una especie primitiva». Kyle ignoró las burlas y agarró el esti con fuerza mientras se ponía en posición. No estaba allí para impresionar a la multitud o intercambiar argumentos con su oponente. Su enfoque estaba en la pelea que tenía por delante, en encontrar una manera de nivelar el campo de juego contra un oponente que tenía todas las ventajas. La arena quedó en silencio mientras los combatientes se enfrentaban. Sus expresiones de estudio y contraste. Krenar exudaba confianza. Kyle estaba tranquilo y sereno. Lo que estaba en juego era claro. Esto era más que un combate de entrenamiento para Kyle, era una oportunidad de demostrar que los humanos pertenecían a la academia, que podían defenderse en una galaxia llena de especies mucho más poderosas que ellos mismos, y para Krenar era una oportunidad de recordarles a todos por qué él era el actual campeón de la academia. La arena era una maravilla de la ingeniería galáctica diseñada para simular entornos de incontables mundos. Su cúpula translúcida se extendía muy arriba, mostrando el vacío del espacio más allá, mientras que el piso debajo podía cambiar y transformarse para crear una variedad de terrenos para este combate. El terreno se dejó en su estado neutral, una superficie metálica lisa pulida a un acabado brillante sin obstáculos. Esto no fue un accidente. La simplicidad del entorno no dejaba lugar a excusas o distracciones. El enfoque estaba completamente sobre los combatientes y sus habilidades. Las luces de la arena se atenuaron dejando un único punto de luz brillante que iluminaba la zona de combate circular en el centro. El aire zumbaba con anticipación mientras los cadetes de toda la galaxia llenaban las gradas circundantes. Sus voces se mezclaban en una cacofonía de emoción desde los confines más alejados de la arena. Los drones alienígenas cubrían sus elegantes formas que brillaban mientras grababan el partido para los archivos de la academia y para futuras revisiones de entrenamiento. Partidos como estos a menudo se convertían en leyenda entre los reclutas, sirviendo como ejemplos de triunfo o locura. Krenar entró primero en el círculo. Su enorme cuerpo proyectaba una larga sombra sobre el piso pulido.
El Guerrero RX SE. Movió con la confianza de alguien que había hecho esto incontables veces antes de que sus 4 ojos escanearan brevemente a la multitud, bebiendo sus vítores y admiración. Para Krenar, esto era más que solo otra victoria para añadir a su récord, era una oportunidad de reforzar el dominio de su especie. Hizo girar su lanza de plasma sin esfuerzo, el arma emitía un leve zumbido mientras su hoja pulsaba con energía. La lanza no era solo una herramienta de destrucción, era un símbolo de su estatus, una extensión de su poder. Kail lo siguió poco después de caminar con paso firme hacia la arena. La presencia del cadete humano era mucho menos imponente, sus pasos medidos y deliberados. Su bastón de fibra de carbono, aunque no tenía la ostentación del arma Krenar para el ojo inexperto, Kail parecía superado. Antes de que la pelea hubiera comenzado, los murmullos de la multitud reflejaban su escepticismo con los cadetes susurrando en docenas de idiomas especulando sobre cuánto duraría el humano. «Mírelo». Un recluta alienígena murmuró a un compañero. Un insectoid alto con ojos iridescentes. ¿Alas realmente cree que ese palo lo ayudará contra Krenar? Tal vez tenga la intención de usarlo para rendirse. El insectoide respondió con sus mandíbulas haciendo clic. Kyle ignoró a the whispers. Su enfoque se redujo cuando tomó su posición. El bastón en sus manos se sentía liviano pero sólido. Un peso tranquilizador que lo anclaba en el momento. No le importaban las dudas de la multitud ni la confianza petulante de Krenar. Había estudiado esta arena, sus reglas, y lo más importante, su oponente. Si iba a tener una oportunidad, no sería a través de la fuerza bruta o el poder puro, sino a través de la precisión y la adaptabilidad. El combate de la academia. Verse una figura andrógina con ojos azules brillantes y una voz como acero templado dio un paso adelante para dirigirse a la multitud. Cadetes anunciaron su voz amplificada en toda la arena. Están a punto de presenciar un combate de entrenamiento sancionado entre 2 guerreros. Las reglas son simples, no hay golpes letales, no hay interferencia externa. La victoria será declarada cuando un combatiente se rinda o esté incapacitado. Krenar de RX Kail Cooper de la Tierra, ¿estás preparado? Krenar sonrió, sus dientes afilados brillando mientras levantaba su lanza en un gesto de preparación. Yo nací listo, dijo su voz, llevaba una nota de arrogancia que provocó vítores de sus seguidores. Kail asintió en silencio, agarrando su bastón con ambas manos. Su rostro no delataba emoción, pero su mente era una tormenta de cálculos. Había revisado innumerables grabaciones de Kenzar partidos anteriores analizando el RX guerreros. Movimientos y tácticas. Krenar era poderoso y rápido, pero también era predecible y dependía de abrumar a su oponente con ataques directos implacables. La única esperanza de Kail era explotar esa previsibilidad para encontrar las grietas en la armadura de Krark. El supervisor levantó la mano y la multitud se quedó en silencio en un instant. Comenzaron, declararon, retrocediendo hasta el borde de la arena. Krenar se movió primero con su velocidad. Con su enorme tamaño, se lanzó hacia adelante con su lanza. La espada de energía cortó el aire con un silbido agudo. Kail apenas tuvo tiempo de reaccionar, evitando el golpe y levantando su bastón para parar el siguiente golpe. La fuerza del impacto reverberó a través de la fibra de carbono, pero el bastón se mantuvo firme. La multitud estalló en vítores y jadeos mientras se desarrollaba la pelea. Krenar presionó el ataque con una ferocidad implacable. Los golpes eran precisos y poderosos, cada uno diseñado para abrumar y desarmar a su oponente, pero Kail era más rápido de lo que Krenar había anticipado. Sus movimientos eran fluidos e impredecibles. El humano esquivó y desvió usando su bastón para mantener a raya la espada de plasma mientras conservaba su energía. «Eres rápido». Krenar admitió que su tono tenía un dejo de respeto, pero la velocidad no te salvará por mucho tiempo. Kail no respondió. Sabía que no debía desperdiciar el aliento en bromas. En cambio, se concentró en mantener la distancia, lo que obligó a Krenar a perseguirlo alrededor del círculo. El piso metálico pulido con un acabado de espejo proporcionaba poca tracción y Kail usó esto a su favor, deslizándose y girando con facilidad practicada. Cada vez que Krenar balanceaba su lanza, Kail ya se estaba moviendo. Su tamaño más pequeño le permitía deslizarse a través de la guardia guerrera. La frustración de los guerreros RX comenzó a mostrarse. Estaba acostumbrado a dominar. Sus oponentes los abrumaron con pura fuerza, pero Kail se negó a jugar. En sus manos, evadiendo cada intento de inmovilizarlo.
La multitud inicialmente confiada en la victoria de Krark comenzó a cambiar en su tono. Murmulos de Incertidumbre resonaron en las gradas, mientras veían al cadete humano defenderse contra el mejor luchador de la academia. Krenar gruñó, su paciencia se estaba agotando. Levántate y lucha. Terricola, Rugio. Su voz resonó en la arena. Blandió su lanza en un amplio arco. La espada de energía. Dejó un rastro de luz a su paso. Kail se agachó para evitar el ataque, rodó hacia un lado y se puso de pie de un salto. En un movimiento suave, el movimiento se ganó algunos aplausos de la multitud, una señal de que algunos cadetes estaban comenzando a apoyar al desvalido. Kail no les pagó dinero. No obstante, su enfoque estaba completamente centrado en Krenar. Podía ver a los guerreros. Frustración. Aumentando sus golpes, volviéndose menos precisos y más agresivos. Era exactamente lo que Kail había esperado. Estás perdiendo la concentración, Kail, dijo finalmente, su voz calmada y mesurada. Fue lo primero que había dicho desde que comenzó el combate, y las palabras golpearon a Krenar. Como un golpe físico, la multitud se quedó en silencio esperando la respuesta de los guerreros. Gruñó Krenar mostrando sus dientes. Te arrepentirás de eso, escupió cargando hacia adelante. Con furia renovada, pero Kail estaba listo. Había pasado los primeros minutos de la pelea, estudiando los movimientos de Krark, identificando patrones y debilidades. Ahora era el momento de poner ese conocimiento en uso. Mientras Krenar arremetía contra Kail, echó a un lado de nuevo usando su bastón para desviar la lanza y redirigir el impulso del guerrero. Krenar tropezó. Ligeramente sorprendido por la maniobra, era una pequeña apertura, pero fue suficiente. Kail presionó el ventaja, golpeando con la punta de su bastón para desequilibrar aún más a Krenar. La multitud estalló en conmoción y emoción cuando el cadete humano comenzó a cambiar el rumbo del encuentro. Krenar, por primera vez en su carrera, se encontró a la defensiva, y Kail tranquilo y calculador. Preparado para explotar cada Debilidad. La tensión en la arena era palpable. Cada ojo estaba fijo en los combatientes mientras se rodeaban unos a otros, la atmósfera cargada con la anticipación de una pelea que ya había superado todas las expectativas. Krenar, el poderoso guerrero RX, estaba visiblemente desconcertado. Su compostura habitualmente impecable se había quebrado, revelando una corriente subyacente. Frustración e incredulidad. Frente a él estaba Kail, el cadete humano. Su expresión era tranquila pero enfocada en cada de sus movimientos, medidos y deliberados. La lanza de plasma. Krark silbaba con energía mientras la hacía girar en sus manos. Su hoja arrojaba un brillo espeluznante en el piso metálico pulido. Había subestimado a este terrícola, y ahora la pelea estaba tomando más tiempo de lo que esperaba. Peor, la estrategia humana de evasión y contraataque estaba generando murmullos de admiración de la multitud, un sonido que calificó en los oídos. Krenar apretó su agarre en la lanza, sus 4 ojos se entrecerraron mientras estudiaba a Kail, buscando una apertura. Has hecho bien en durar tanto, dijo Krenar, su voz baja y amenazante, pero esto termina ahora. Kail no respondió. Había aprendido desde el principio que la bravuconería. Krenar era un arma tan como su lanza, diseñado para poner nerviosos y distraer a sus oponentes. Kail cambió su postura sosteniendo su bastón de fibra de carbono listo. Podía sentir el peso de la atención de la multitud, la expectativa de que de alguna manera vacilaría. Pero Kail no tenía intención de vacilar. No ahora, no cuando estaba tan cerca de probar que los humanos eran más que su reputación galáctica sugería. Krenar se movió primero y se lanzó hacia adelante con una velocidad que defraudó su enorme tamaño. Su lanza cayó en un arco brutal destinado a obligar a Kail a bloquear o retirarse, pero Kail había estado esperando esto. En lugar de recibir el golpe de frente, sí dio un paso inclinando su bastón para desviar la hoja lo suficiente para enviarla rozando sin hacer daño más allá de él. La maniobra fue fluida y precisa, un testimonio de las horas que había pasado practicando contra simulaciones de oponentes más grandes y más fuertes. La multitud se quedó sin aliento ante la exhibición de habilidad, y Kail podía sentir
El cambio en su percepción, donde antes había escepticismo, ahora había un creciente respeto, un reconocimiento de que este humano podría ser más de lo que habían asumido. Pero Kyle no dejó que la reacción lo distrajera, su enfoque permaneció en Kenzar, quien ya había girado para lanzar otro ataque. La lanza arremetió. De nuevo, una serie de estocadas rápidas y controladas que obligaron a Kyle a permanecer en la Técnica defensiva de Krenar era impecable. Cada golpe estaba diseñado para arrinconar a su oponente y no dejar espacio para escapar, pero Kyle había estudiado esta táctica, sabía que la confianza de Krark en la fuerza bruta y la agresión lo dejaban vulnerable a la distracción cuando llegó la siguiente estocada. Kyle cambió su peso usando el impulso de su bastón para parar la lanza mientras se acercaba al punto ciego de Krark. El movimiento lo puso a distancia de golpe y Kyle aprovechó la oportunidad, dando un fuerte golpe al antebrazo de Krark. El impacto no fue suficiente para desarmar al guerrero, pero interrumpió su ritmo, obligándolo a retroceder un paso. Krenar gruñó, su frustración aumentaba. «Estás empezando a molestarme, terrícola», escupió, su voz teñida de ira. Kyle se permitió una pequeña sonrisa casi imperceptible, podía verlas grietas formándose en la compostura de Krark, los signos reveladores de un luchador que estaba comenzando a perder el control, y Kyle sabía que el control lo era todo sin él. Incluso el oponente más poderoso podía ser derrotado, pero también sabía que Krenar no caería fácilmente. El Guerrero RX era demasiado experimentado, demasiado disciplinado para dejar que sus emociones dictaran completamente sus acciones. Kyle necesitaba más que habilidad para ganar esta pelea, necesitaba estrategia, necesitaba una forma de obligar a Krenar a cometer un error tan crítico que cambiaría el rumbo, equilibrio del partido, en su totalidad. Fue entonces cuando Kyle recordó algo de sus primeras sesiones de entrenamiento en la academia. Una lección sobre la importancia de la adaptabilidad y el pensamiento creativo. Los instructores habían enfatizado que en el combate el entorno era una herramienta tanto como cualquier arma. La mirada de Kyle S.E. desvió brevemente hacia el suelo, a la suave superficie metálica del suelo de la arena. Una idea comenzó a formar un plan que era tan arriesgado como poco convencional. Kenzar cargó de nuevo su lanza. Un borrón de movimiento mientras desataba una serie de golpes rápidos. Kyle bailó hacia atrás. Sus movimientos cuidadosamente calculados para mantener al guerrero justo fuera de su alcance mientras Krenar cerraba la distancia. De repente, Kyle cambió su agarre en el bastón y lo inclinó de una manera que sugería que se estaba preparando para un contraataque. Fue un desmayo diseñado para atraer a Krenar a comprometerse con una ofensiva total. El guerrero RX tomó el anzuelo con un rugido, bajó su lanza con un poderoso golpe por encima de la cabeza con el objetivo de terminar la pelea con un solo golpe decisivo, pero Kyle ya se estaba moviendo. Sid aceleró el golpe y su bastón desvió la lanza lo suficiente para desequilibrar a Krenar en el mismo movimiento. Kyle metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó un pequeño objeto redondo. Multitud observó en silencio atónito cómo Kyle arrojaba el objeto al suelo cerca de los pies de Krenar. Era una canica. Sencillo, modesto y completamente mundano para los estándares galácticos. Por una fracción de segundo, la arena parecía congelada en el tiempo. El momento que quedó suspendido en el aire, Krenar avanzó con su pie y aterrizó de lleno en el mármol. Lo que sucedió a continuación fue casi demasiado rápido para procesarlo. El mármol rodó bajo el peso de Krark. Su superficie lisa no ofrecía tracción. El pie del guerrero RX se resbaló y su enorme cuerpo se desplomó hacia adelante. Cayó al suelo con un ruido sordo. Su lanza cayó al suelo junto a él. La multitud estalló en chaos. Una cacofonía de jadeos, risas y vítores. Kenzar, aturdido y desorientado, luchó por levantarse. Sus 4 ojos estaban muy abiertos con incredulidad. Kyle no dudó. Dio un paso adelante con su bastón listo y presionó el extremo contra el pecho de Krark, señalando el final del combate. Kyle dijo con voz firme y firme. Por un momento, pareció que Krenar podría negarse. Su orgullo fue herido.
Su reputación se vio empañada. Pero cuando miró a Kail no vio burla en la mirada del humano, solo una tranquila determinación con un gruñido de aceptación renuente. Krenar levantó una mano en señal de rendición, los supervisores dieron un paso adelante, su voz atravesó el ruido de la multitud, el combate terminó, Kail Cooper de la Tierra es el vencedor, la arena estalló en aplausos. Los cadetes vitorearon y gritaron mientras celebraban el resultado inesperado. Kail dio un paso atrás, bajó su bastón mientras le ofrecía una mano a Krenar. El guerrero RX dudó y luego aceptó el gesto, lo que le permitió a Kail ayudarlo a ponerse de pie. Luchas bien, admitió Krenar a regañadientes, su voz era baja, pero sincera, y eres más fuerte de lo que esperaba, respondió Kail con un atisbo de sonrisa, tirando de las comisuras de su boca, pero a veces la fuerza no lo es todo. Mientras los dos combatientes abandonaban la arena, la multitud siguió animaron su emoción llenando el vasto espacio para Kail. La victoria fue más que solo un logro personal, fue una declaración, un recordatorio de que la humanidad, a pesar de sus limitaciones percibidas, tenía un lugar entre las estrellas. Los vítores de la multitud todavía resonaban a través de la vasta arena mientras Kail y Krenar salían del círculo de combate. Para Kail cada paso se sentía como un triunfo, un peso levantado de sus hombros. Lo había logrado, se había enfrentado a uno de los luchadores más formidables de la academia y emergió victorioso no a través de la fuerza bruta, sino a través del ingenio y la estrategia. Fue un momento que nunca olvidaría y uno del que los cadetes observadores probablemente hablarían durante semanas o incluso meses, pero cuando Kail miró por encima del hombro a Krenar no sintió ninguna satisfacción de regodeo. El guerrero RX caminó en silencio, su imponente cuerpo todavía imponía un aire de autoridad a pesar de la derrota. Su lanza de plasma estaba colgada de su espalda. El arma ahora estaba desactivada y la cabeza de Krark estaba ligeramente baja. Su expresión era ilegible. Kail se preguntó si había ido demasiado lejos con su truco, si había avergonzado al guerrero de una manera que pudiera provocar resentimiento. El pensamiento lo atormentaba mientras abandonaban la arena y entraban a los pasillos más tranquilos de la academia. La D de la multitud se desvaneció en el fondo, reemplazada por el zumbido de la maquinaria de la estación. Los dos caminaron uno al lado del otro. Sus pasos resonaban suavemente en el corredor metálico. Kail decidió romper el silencio. Buena pelea, dijo. Su tono era cauteloso pero genuino. Krenar lo miró. Sus 4 ojos se entrecerraron ligeramente. Por un momento, Kail pensó que el guerrero podría ignorarlo u ofrecer un comentario cortante, pero luego Krenar lo sorprendió. Eres el primer oponente al que desafiar. Yo sin miedo, dijo Krenar. Su voz era más tranquila de lo que Kail había esperado. Casi contemplativo. La mayoría de los cadetes tiemblan antes de siquiera entrar en el círculo. Tú no lo hiciste. Kail se encogió de hombros, inseguro de cómo responder. El miedo no ayuda en una pelea, dijo finalmente, solo nubla tu juicio. Krenar asintió lentamente como si considerara ciertas las palabras de Kail. Lo admitió, pero el miedo también es lo que impulsa a la mayoría de las especies a sobrevivir. El abrazo RX lo canaliza en fuerza. Tú usaste algo más. Kail frunció el ceño, su curiosidad alcanzó su punto máximo. ¿Qué quieres decir? Krenar dejó de caminar, se volvió para mirar completamente a Kail. Su enorme cuerpo proyectó una larga sombra en las tenues luces del corredor. Usaste tu mente, dijo, tus tácticas, tu creatividad no se parecían a nada. He visto esa canica, un objeto tan simple, primitivo, pero me derrotó. Kail dudó, inseguro si las palabras de Krenar eran pensadas como elogio o crítica. No era solo la canica, dijo con cuidado, era entender cómo usarla. Dependes de la fuerza y la velocidad, pero a veces las cosas más pequeñas pueden perturbar incluso al oponente más fuerte. Krenar inclinó la cabeza, su expresión era ilegible, y para sorpresa de Kail, soltó una risa profunda y retumbante. Tienes razón, dijo, y eso es lo que te hace peligroso, no tu fuerza, no tus armas, sino tu capacidad de ver lo que otros no pueden. La tensión entre ellos pareció disolverse con esas palabras. Krenar extendió una mano grande, con garras e innegablemente poderosa. Kail dudó solo por un momento antes de tomarla. El agarre era firme pero no aplastante, un gesto de respeto mutuo. Te has ganado mi respeto, Kail Cooper. Krenar dijo, su voz firme, y no lo doy a la ligera. Gracias, Kail, respondió sintiendo una oleada de orgullo. Eso significa mucho. Se separaron poco después. Krenar se dirigió hacia los cuarteles de los guerreros mientras Kail se dirigía de regreso a los dormitorios de cadetes. Los pasillos todavía estaban llenos de energía, los cadetes intercambiaban susurros emocionados sobre el partido. Algunos
Asintieron con la cabeza hacia Kail. Cuando pasaba sus expresiones eran una mezcla de admiración y curiosidad. Podía decir que su victoria había cambiado la forma en que muchos de ellos lo veían, no solo como un ser humano, sino como un compañero cadete que merecía respeto. Cuando Kail llegó a su dormitorio, la adrenalina de la pelea había comenzado a desaparecer. Se desplomó en su litera mirando hacia el techo mientras repetía los eventos en su mente. El partido había sido una apuesta. Cada movimiento era un riesgo calculado, pero había funcionado. Había probado que los humanos podían defenderse. En una galaxia llena de especies que a menudo los desestimaban como débiles o insignificantes, pero incluso mientras disfrutaba del brillo de la victoria, Kail sabía que esto era solo el comienzo. La academia era un lugar de desafíos constantes y la lucha con Krenar había establecido un nuevo estándar para él. Habría otros partidos, otros oponentes quizás incluso más formidables que el guerrero Raxi. Con su victoria vinieron nuevas expectativas, tanto de sus compañeros como de él mismo. Al día siguiente, Kail se despertó temprano, ansioso por comenzar su entrenamiento. Cuando entró en el salón principal de la academia, fue recibido por asentimientos y murmullos de reconocimiento de otros cadetes. Fue una sensación extraña pasar de ser un extraño a alguien cuyo nombre estaba en boca de todos. Pero Kail no dejó que se le subió a la cabeza. Sabía que el respeto era algo que se ganaba, no que se daba, y que una victoria no lo hacía invencible. Más tarde, esa tarde, mientras Kail practicaba en una de las salas de entrenamiento más pequeñas, recibió un visitante inesperado. Krenar se quedó de pie en la puerta con su lanza de plasma en la mano por un momento. Kail pensó que el guerrero había venido a desafiarlo de nuevo, pero la expresión de Krark era tranquila. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Krenar, entrando en la sala de entrenamiento para tu próxima pelea. Kail asintió y bajó su bastón. Siempre decía, ¿y tú? Krenar sonrió con sorna. Lo mismo, pero vine aquí por otra razón. Hizo una pausa como si eligiera sus palabras. Con cuidado, me enseñaste algo en esa pelea, algo que no esperaba. Kail levantó una ceja y dijo, ¿qué es eso? Esa fuerza por sí sola no es suficiente. Krenar dijo, he pasado mi vida confiando en mi poder, mi velocidad. Pero me mostraste que incluso los más fuertes pueden caer si no se adaptan. Tengo la intención de aprender de eso. Kail sintió un destello de sorpresa. No esperaba que Krenar aceptara la derrota con tanta gracia y mucho menos que la viera como una oportunidad para crecer. Me alegro de que Kail lo haya dicho, pero no. Espers que sea indulgent contigo la próxima vez. Krenar sonrió con una sonrisa de dientes afilados, que era más genuina que intimidant. No lo habría querido de otra manera. Cuando Krenar se dio la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. Una cosa más dijo. Mirando a Kail. La próxima vez que peleemos traeré lo mejor de mí. Será mejor que hagas lo mismo. Sonrió siempre mientras la puerta se cerraba. Detrás de Krenar, Kail sintió un renovado sentido de propósito. La pelea había sido más que solo una prueba de habilidad. Había sido un encuentro de mentes. El choque que lo había empujado a él y a Krenar a crecer de maneras inesperadas para Kail fue un recordatorio de por qué había venido a la academia en primer lugar, no solo para demostrar su valía, sino para aprender a adaptarse y convertirse en algo más grande de lo que jamás había imaginado. La galaxia era vasta y estaba llena de desafíos, pero Kail sabía que estaba listo para enfrentarlos, una pelea a la vez.